La visión de Nación de Cristo está en el logo y es levantar una cultura cristiana. Y le explico, si nosotros no podemos levantar una cultura cristiana si no cambiamos nuestra manera de pensar. Si no cambiamos a una mente de reino, va a ser imposible levantar una cultura cristiana si aquí no hay una metamorfosis, un cambio de mente, de una mente natural a una mente de reino. Y de eso hemos estado hablando estos pasados domingos. Creo que este es el cuarto domingo que yo estoy hablando de esto, porque quiero explicarle esto, y esta es una realidad. Esto no es un estilo de vida, es una realidad. Hay dos reinos: el reino de las tinieblas y el reino de Dios. Jesucristo nunca habló de religión, habló del reino. Y habló del mensaje del reino. El hombre es el que está utilizando las religiones para confundir. Pero mi Jesús, nuestro Jesús, jamás habló de religión. No fue un hombre religioso. Siempre habló del reino de Dios, del reino de los cielos. Es importante que nosotros, como personas del reino, pensemos de la misma manera. Esto no es un estilo de vida, vuelvo a decir, es una realidad. Que el reino de Dios está entre nosotros, sí lo está. Y se manifiesta cada vez que nosotros oramos y sentimos la presencia del Espíritu Santo. Es la realidad. Que el reino de las tinieblas también se manifiesta. Claro que sí se manifiesta el reino de las tinieblas. Cuando un endemoniado, ¿verdad?, de repente se manifiesta. Así que sí, hay dos reinos. No hay tal cosa como religión. Tenemos que quitarnos eso de nuestra mente. Esto no es una religión, mi amado. Dígale a la persona que está a su lado: esto no es una religión. ¿Y qué sos vos? Cristiano. ¿Esa es tu religión? No es una religión. Y tenemos que cambiar nuestra mente. Cuando hablamos de reinos, estamos hablando de gobierno. Ponga atención, y esto lo dije la semana pasada. Porque un reino es diga conmigo la palabra, gobierno. ¿Qué es un reino? Nada más ni nada menos que un gobierno. Y cuando hablamos de gobierno, estamos hablando de autoridad, porque un gobierno tiene autoridad. Un gobierno tiene poder y también tiene dominio. Efesios capítulo 6, el apóstol Pablo nos habla con respecto al reino de las tinieblas. Dice de la siguiente manera, Efesios capítulo 6 dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados. Oiga bien, tenemos lucha contra principados. Usted no tiene lucha contra el ser humano, contra el hombre. Estamos hablando del reino de las tinieblas, amén. Sino que contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Vuelvo nuevamente a hacer énfasis. Este es el reino de las tinieblas, de la cual Pablo, el apóstol, nos está hablando. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados. ¿Qué es un principado? Un principado es un reino. Hay príncipes de las tinieblas que tienen la autoridad, porque dice contra potestades. Potestades son autoridades. O sea, todo lo que implica un reino lo tiene el reino de las tinieblas también. Contra los gobernadores. Cuando hablamos de gobernadores, estamos hablando de un gobierno de las tinieblas. ¿Desde dónde? ¿De dónde es este gobierno? Dígalo conmigo. ¿Lo puede leer? Es un gobierno de las tinieblas. Es un reino de las tinieblas.
contra huestes. Huestes son ejércitos, ponga atención. Huestes son ejércitos espirituales de maldad en las regiones celestes. Hay ejércitos, demonios moviéndose por el cielo, que andan como pandilla. El gobierno, el reino de las tinieblas, está muy bien armado. Tiene una buena jerarquía. Yo le digo una cosa, desgraciadamente, el gobierno de las tinieblas está mejor organizado que la iglesia de Cristo. ¿Y sabe por qué? Porque nosotros los hombres somos muy desobedientes. Si usted no cambia su mente y usted comienza a ver las cosas espirituales de esta manera, usted va a ser un hombre de doble ánimo. Hoy voy para la iglesia, hoy no voy para la iglesia. Hoy oro, no oro. Oh, yo no voy a trabajarle al Señor. No. Si usted no comienza a pensar como la Biblia nos está mandando a pensar, tener la mente de Cristo, desgraciadamente usted va a ser una persona que va a tener una religión. Y una persona religiosa es una persona que tiene doble ánimo, una persona que es inconstante, una persona que no tiene un objetivo. Mira lo que dice Santiago capítulo 1, versículo 8. El hombre de doble ánimo es que inconstante en todos sus caminos. Es que esto no es simplemente para los domingos, esto es para todos los días. En cuanto nos levantamos, tenemos que estar constantemente pensando en el reino. Y esto lo que hicimos hoy cuando bautizamos a estos dos hermanos, lo hicimos, ¿verdad?, con el propósito de traer personas al reino de Dios como el Señor manda. Entonces, entendiendo que está el gobierno de Dios, el reino de Dios, el reino de los cielos, el reino de la luz, pero también está el reino de las tinieblas, el reino de Satanás. Y estos dos gobiernos son los que están operando en el mundo espiritual. Usted está pensando en religión y Satanás está pensando en otra cosa. Este es un bobo, me lo tengo bien comido, me lo voy a comer como león, porque la Biblia dice que él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Este es un pasmado. El pastor le está predicando sobre el reino de las tinieblas y el reino de los cielos y todavía sigue pensando en religión. Esto no es religión, no se trata de religión. El evangelio, dice la Biblia, que es el mensaje del reino de Dios. Por medio del evangelio, Dios está haciendo justicia para el hombre. Lo que Satanás nos robó desde el principio de la creación, lo vamos a recuperar por medio del evangelio, que es el mensaje del reino. Porque evangelio significa buenas nuevas. Diga conmigo, buenas nuevas. Así que hay que comenzar a pensar diferente. Diga conmigo nuevamente, mente del reino, mente de Cristo. ¿Cuántos reinos hay? Dos reinos. Dos reinos operando en el mundo invisible, en la esfera invisible, espiritual. Dice la Biblia que las cosas que fueron hechas de las cosas que no se ven. Hay un mundo espiritual. Y es triste cómo tantos cristianos piensan de esta manera en una religión. ¿Para dónde va? Bueno, voy para la iglesia el domingo. Solamente el domingo es el día de la iglesia. Sí. Tenemos que pensar en esto todos los días. Ahora, volviendo al reino de las tinieblas, y yo vuelvo, escúcheme bien, aquellos que no están bajo la sujeción del reino de Dios, ¿en dónde están?
Una vez más, cuando hablamos de reino, ¿estamos hablando de qué? De gobierno. Y cuando hablamos de gobierno, ¿qué estamos hablando? Estamos hablando de autoridad. Y cuando estamos hablando de autoridad, ¿estamos hablando de qué? De poder. Y cuando estamos hablando de poder, ¿estamos hablando de qué? Digan conmigo, dominio. O sea que cada uno de nosotros estamos sujetos a un dominio. Cada uno de nuestras vidas estamos sujetos a un dominio. La pregunta es, ¿a qué dominio usted está sujeto? Primera de Juan 3:8. Usted tiene que hacerse un análisis. Usted tiene que pensar en estas cosas. Esto no es un jueguito. Mucha gente lo toma como un juego. Pero espérate después que te vayas a morir. Ese jueguito que estabas teniendo se te va a acabar. Mire, yo no condeno a nadie, pero sí te advierto, iglesia de Cristo, amén, de que hay un diablo que no está jugando. La Biblia nos advierte sobre el diablo. Huid del diablo. Dice, ¿cómo que va? Se me fue la palabra. Dice, resistir al diablo y él huirá de vosotros. Gracias, bendito Dios. De repente se me fue de la mente ese versículo, pero dice, resistir al diablo y él huirá de vosotros. Hay un diablo que está buscando siempre cómo acecharte, cómo planificar para hacerte la vida imposible, para que tú no te salves. Él va a poner tropiezos, él va a poner obstáculos. Él es real. Satanás es real. ¿Es más poderoso que Dios? No es más poderoso que Dios. ¿Pero de qué es real? Sí, es real. ¿Y qué anda buscando? ¿Te anda buscando cómo devorar como león rugiente? Sí, te anda buscando cómo devorar como león rugientes. Primera de Juan 3:8 dice que el que practica el pecado, el que practica el pecado, el que practica el pecado, ¿qué significa eso? Que el que practica el pecado está bajo el dominio de Satanás. A ver, ¿cómo que el que practica el pecado? Todos somos pecadores. El pastor peca también. Claro que soy pecador. Pero una cosa es ser pecador y otra cosa es practicar el pecado. Practicar el pecado es cuando tú lo haces ya premeditadamente. Voy a entrar al supermercado y me voy a robar una libra de carne. Estás premeditando el pecado. Estás practicando el pecado. Ahora, si tú te vas al supermercado y de repente se te pegó algo sin querer queriendo, ¿a cuánto nos ha pasado eso? Salimos y de repente, no pagué esto, fíjate, llegué a la casa y... ¿Robaste o no robaste? ¿Practicaste el pecado? No, pero robaste. No lo hiciste adrede, pero robaste. ¿Qué te hace eso? Un pecador. ¿Qué es pecado? De acuerdo a la Biblia, a ver, lo te crea. ¿Qué es pecado? ¿Infracción de qué? ¿De la ley de qué? De Dios. El que practica el pecado, aquel que dice, ve a la mujer de su hermano y dice, wow, está buena, voy a ver qué es lo que hago para llevármela. Ese es alguien que practica el pecado. Hoy en día los jóvenes practican la fornicación. Para ellos eso es como un beso. Y no saben que en medio de todo esto está el dominio de Satanás. Entonces, ¿qué significa eso? Que ellos están sujetos a Satanás. El que practica el pecado, diga conmigo, es... No me escucharon muchos. Aquí podemos hacer un coro. El que practica el pecado es del diablo. No canto como Chantel, ¿no? Por ahí voy. Y sabe una cosa, que es lo triste, que hay gente que viene a la iglesia y practica el pecado. Bueno, pastor, entonces ¿qué me quiere decir? ¿De que me vaya con el diablo? No, yo no entiendo que se vaya con el diablo.
Simplemente yo quiero que usted comience a tener conciencia de lo que usted está haciendo y para dónde va. ¿Dónde se dirige su alma si usted no comienza a cambiar esa manera de pensar? Esto no es una religión, esto no es un jueguito. Esto es, diga conmigo, la realidad en la que nosotros vivimos. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios, ¿qué dice? Todo aquel que es nacido de Dios. Para los que se bautizaron. Usted nació de nuevo, no practique el pecado. Pastor, ¿y qué es pecado? Infracción de la ley de Dios. Deme un ejemplo. Hay un montón de mentirosos. Era una mentirita blanca, pastor. Hello. Todo aquel que es nacido de Dios no practique el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Y mire lo que dice el apóstol Juan en el versículo 10. Y en esto se manifiestan. ¿Qué significa la palabra manifestar? ¿Cómo se dan a conocer? ¿Cómo diferenciamos entre un hijo de Dios y un hijo del diablo? Y en esto se manifestarán los hijos de Dios y los hijos del diablo. El diablo tiene hijos también, ¿ah? Y aquel que practica el pecado es hijo de quién. Nosotros muchas veces nos aprendemos estos versículos de memoria, pero no se ponen en acción. La Biblia dice que tenemos que ser hacedores de la palabra, no solo oidores de ella. Y en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y no ama a su hermano no es de Dios. Ponga atención, todo aquel que no hace justicia y no ama a su hermano no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos los unos a los otros. ¿Qué quiere decir esto, pastor? Esto quiere decir de que si yo no amo a mi hermano, soy hijo de Satanás. ¿Y cómo yo sé si amo a mi hermano, sí o no? Bueno, aquí le explico. El que no ama a su hermano le va a robar. ¿Está poniendo atención? ¿Qué hace el que no ama a su hermano? Le va a robar. Deja algo mal parqueado y me lo llevo. El que no ama a su hermano lo va a envidiar. El que no ama a su hermano lo va a traicionar. El que no ama a su hermano le va a desear la mujer. El que no ama a su hermano no lo va a perdonar. Yo tengo mi carácter. Pero la Biblia me habla de que tenemos que tener el carácter de Cristo. Tenemos que hacer morir el viejo hombre. De eso se trata, de tener mente de reino. El que no ama a su hermano lo va a estafar, lo va a ofender y va a hablar mal de él. ¿Cómo tú sabes si amas o no amas a tu hermano? Si lo amas o no. Y no estoy hablando de tus familiares o alguien que tú amas, ¿verdad? Estoy hablando de personas que
Posiblemente son amigos, vecinos, personas que tal vez con las que tú te relacionas de vez en cuando. Porque es importante entender esto, escúcheme bien. Todo lo que es del gobierno de las tinieblas es todo lo contrario al reino de Dios. Y toda la Biblia, toda la ley de Dios está compuesto de dos cosas, dos leyes nada más. Vamos a leerla rápidamente, Mateo 22, del 36 al 40. Amén. Mira lo que dice, una vez más reforzando lo que acabamos de leer en Primera de Juan. El que ama a su hermano es ¿qué? Hijo de Dios. Y el que no ama a su hermano, y el que no ama a su hermano, le roba. Y el que no ama a su hermano, habla mal de él. Y el que no ama a su hermano, lo estafa. Y el que no ama a su hermano, ustedes están viendo aquí el patrón. El problema aquí es el amor. Como no amamos a nuestro prójimo, le hacemos mal. ¿Sí me explico lo que quiero decir? Y por eso es que el Señor, cuando los fariseos se le presentaron y le preguntaron, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y el Señor les contestó, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿A quién? A tu prójimo. ¿A quién? A tu prójimo. ¿A quién? A tu prójimo. Y termina con el 40 y dice, de estos dos mandamientos, de esos dos mandamientos, depende toda la ley de Dios. Eso es todo. Si amas a tu prójimo, no le vas a dar vuelta. Sí. Si amas a tu prójimo. Oye, yo veo tanta injusticia. Si tú amas a tu prójimo, le vas a pagar como tienes que pagarle. Tanta injusticia que se comete porque simplemente no tenemos el amor de Dios que debemos de tener. Hagamos las cosas correctamente delante de Dios. Amemos a nuestro prójimo. Amén. Nadie alaba. Así que toda la Biblia está compuesta, toda la ley de Dios está compuesta bajo dos leyes, ¿verdad? Amar al Señor y amar a nuestro prójimo. Eso es todo. Si nosotros hacemos eso, vamos a cumplir toda la ley de Dios. Todos los 10 mandamientos los vamos a cumplir. Y hay más de 10 mandamientos. Y vamos a cumplir la regla de oro. ¿Cuál es la regla de oro? La semana pasada se las dije. Es un principio del reino de Dios. La regla de oro, Mateo capítulo 7. ¿Qué dice? Versículo 12. Así que todas las cosas que querráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Ahora yo quiero que analices un momento una vez más. No quiero seguir sin que tú comiences a pensar, ¿bajo qué reino estoy? ¿Bajo qué reino me encuentro? ¿A quién estoy sirviendo? ¿A quién estoy sujeto? Hay cosas que nosotros tenemos que comenzar a analizar y a preguntarnos, ¿verdad? Verdaderamente, ¿qué estoy haciendo por el reino de Dios? ¿Estoy trabajando para el reino de Dios? Porque vivimos en un mundo, especialmente en este país, que solo vivimos corriendo al trabajo, salimos del trabajo y no nos sentamos a meditar en estas cosas que son espirituales, porque las cosas espirituales son las eternas. Hoy estamos aquí, mañana no. Vamos a meditar en esto, iglesia. Vamos a cambiar nuestra forma de pensar. ¿Qué tenemos que tener? Mente de reino. Significa que vamos a amar a nuestro prójimo. Significa que vamos a perdonar. Sí. ¿Qué más significa? Que vamos a hacer con todo lo que queremos que nos hagan a nosotros,
Si te gusta que te tratan bien, trata bien tú también. Sí, la regla de oro. Todo lo que tú siembras. ¿Y qué es eso? Si tú no siembras, si tú no siembras amor, no esperes recoger amor. Todas estas cosas son, una vez más, principios, valores, reglas, mandamientos del reino de Dios. Estamos viviendo en un reino, en un gobierno, y tenemos que aplicar todas estas leyes para que nosotros verdaderamente seamos hijos de Dios y tengamos verdaderamente la mente del reino, la que tenemos que tener. Amén. Póngase de pie en esta noche. Levanten la mano los evangélicos. Los cristianos. Los hijos de Dios. Hello, levanten la mano los hijos de Dios. Hay una diferencia. Es que la gente nos ha categorizado con estos nombres y ha definido una religión para nosotros. Pero ustedes ni yo tenemos religión, somos hijos de Dios. Somos parte del reino de Dios. Amén, somos hijos de Dios.